Durante años, parecía intocable. Bernard Arnault, CEO de LVMH, fue el hombre que convirtió el lujo en una máquina de dinero. Dior, Louis Vuitton, Moet, Fendi, Tiffany, Sephora, más de 75 marcas bajo un solo trono. Con un patrimonio que llegó a superar los 200.000 millones de dólares, fue el hombre más rico del mundo. Sí, incluso por encima de Elon Musk. Pero en 2024, algo empezó a romperse. LVMH perdió más de 100.000 millones de dólares en valor. Los consumidores dejaron de comprar. Las redes lo expusieron. Y detrás del brillo de las pasarelas empezó a emerger la verdad. Un sistema construido sobre deuda, presión laboral, manipulación mediática y un tipo de poder tan frío como silencioso. ¿Cómo llegó este empresario a dominar la industria más aspiracional del planeta sin diseñar ni una sola prenda? ¿Y por qué, ahora, el castillo de oro comienza a desmoronarse? Prepárate para descubrir el lado oscuro del lujo, porque esta no es solo la historia de Bernard Arnault. Es la historia de cómo el hombre más poderoso de la moda está enfrentando la caída más inesperada de su imperio. Los orígenes. Bernard Arnault no nació en la pobreza. De hecho, lo tuvo todo desde el principio. Una madre pianista, un padre empresario y una educación de élite en Francia. Mientras otros niños jugaban en la calle, él leía sobre negocios y soñaba con construir imperios. Su vida ya parecía diseñada para el éxito. Pero lo que haría con esas herramientas fue simplemente demencial. Estudió ingeniería en la prestigiosa École Polytechnique, un hervidero de mentes brillantes y futuros presidentes. Pero Arnault no quería política ni ciencia, quería poder. Al salir, se unió al negocio familiar de construcción, y en un movimiento que sorprendió incluso a su padre, convenció a la familia de vender todo para entrar en el negocio, de los resorts de lujo. ¿El objetivo? Clientes ricos, márgenes altos y una nueva forma de construir riqueza. Pero fue durante una estadía en Estados Unidos que su visión cambió por completo. Allí, vio cómo los empresarios más ambiciosos se enriquecían sin construir nada físico, simplemente comprando empresas baratas, despidiendo empleados y revendiendo las partes más valiosas. Ese modelo, que en Europa parecía inmoral, para Arnault fue una revelación. Y entonces sucedió lo impensable. En plena crisis industrial francesa, el gobierno ofreció salvar un conglomerado en quiebra. Dentro de ese caos, había una joya olvidada: Christian Dior. Arnault invirtió 60 millones de dólares, 15 de su bolsillo y el resto con apoyo bancario, para comprar la empresa. No por sus fábricas, ni por sus empleados, solo por una cosa: el nombre. Recortó divisiones enteras, despidió a miles de trabajadores y transformó Dior en una marca rentable. En apenas 3 años, su inversión ya valía cientos de millones. Pero esto fue solo el ensayo. Con Dior como trampolín, Arnault no solo se volvió rico, se volvió temido. Había descubierto el verdadero secreto del lujo. Las marcas no necesitan fabricar, ni diseñar, ni innovar, solo controlar el deseo. Lo que venía después no sería una carrera empresarial, sería una conquista. El éxito. En 1989, Bernard Arnault logró lo que parecía imposible. Tomó el control absoluto de LVMH, el conglomerado más poderoso del lujo en Francia, sin haber fundado una sola de sus marcas. Y no lo hizo con ideas o productos, sino con estrategia, frialdad y una ejecución quirúrgica digna de una película de espías. Todo empezó cuando Moet Hennessy y Louis Vuitton decidieron fusionarse para evitar una adquisición hostil. Querían hacerse más grandes para ser más difíciles de comprar. Pero ese movimiento, en lugar de blindarlos, los volvió aún más vulnerables. Porque Arnault vio la oportunidad perfecta. Se alió con Guinness, sí, la cervecera, y juntos compraron acciones hasta alcanzar casi el 25% del grupo. Luego, Bernard siguió comprando por su cuenta hasta llegar al 43.5% del capital y más del 35% de los votos. El resto es historia. Desplazó a los directivos fundadores, tomó el mando y consolidó su apodo más temido en los pasillos corporativos de París, el Terminator. Pero tomar el trono no era suficiente. Arnault quería más. Durante los siguientes 30 años, ejecutó una estrategia implacable. Compró más de 75 marcas: Dior,
Fendi, Loewe, Givenchy, Marc Jacobs, Bulgari, Sephora, Tag Heuer, Hennessy, Veuve Clicquot, Celine, Tiffany & Co. La lista parece infinita. Y en cada adquisición repetía la misma fórmula: cortar lo innecesario, invertir en imagen y elevar los precios. No vendía productos, vendía estatus. Uno de sus movimientos más brillantes fue con Tiffany & Co. En 2020, firmó un acuerdo para comprar la histórica joyería estadounidense por $16.2 millones. Pero llegó la pandemia. Las ventas se desplomaron. Arnault, sintiendo que pagó demasiado, contactó al gobierno francés para detener el acuerdo alegando tensiones comerciales con Estados Unidos. El gobierno envió una carta formal, que luego se descubrió que el mismo Arnault había solicitado. Al final, cerró el trato pagando 400 millones menos. ¿El resultado? A los 2 años, duplicó las ganancias de Tiffany. Este tipo de jugadas hicieron de LVMH una máquina de dinero. Con su deuda apalancada, emitían bonos baratos, compraban más marcas, subían precios, aumentaban ganancias y volvían a endeudarse para repetir el ciclo. Una rueda de riqueza que, gracias al deseo humano por el lujo, parecía no tener fin. Y si te preguntas cómo subían tanto los precios sin perder clientes, la respuesta está en su posición de dominio. Por ejemplo, la Speedy Bag de Louis Vuitton costaba $350 en 1998. Hoy, cuesta $1.350. Y si le agregas una correa, te cobran 300 más. No por mejor calidad, solo porque pueden. Pero Bernard no solo construyó un imperio económico, también construyó una muralla de percepción. Aunque controla más del 40% de LVMH y ha sido el hombre más rico del mundo varias veces, su figura sigue siendo misteriosa, distante, casi invisible. Mientras sus marcas brillan, él opera desde las sombras. Y por si todo esto no fuera suficiente, también compró varios periódicos en Francia. No por rentabilidad, por influencia. Cuando un documental crítico sobre él ganó notoriedad, esos periódicos, casualmente, no lo mencionaron. ¿Censura sutil? ¿Control narrativo? Tú decides. El mundo del lujo es un juego de espejos, y Bernard Arnault es quien maneja las luces. La caída. Durante décadas, Bernard Arnault parecía invencible. Cada marca que tocaba se convertía en oro. Cada adquisición fortalecía su imperio. Y cada escándalo simplemente desaparecía. Pero incluso el emperador del lujo puede cometer errores. Y cuando caes desde la cima del mundo, el estruendo se escucha en todo el planeta. Todo comenzó con un viejo enemigo, el exceso de poder. LVMH creció tanto que dejó de tener competencia real. Pero ese dominio vino con consecuencias. En 2022 y 2023, con la desaceleración de la economía china, su mayor mercado, el consumo de lujo se estancó. Y por primera vez en años, LVMH dejó de crecer. El mercado reaccionó con brutalidad. En cuestión de meses, la empresa perdió más de $100.000 millones en valor bursátil. Fue un golpe seco. Y aunque Bernard intentó calmar a los inversionistas con promesas y optimismo, las cifras eran claras. El sueño eterno del lujo tenía grietas. Pero eso no era todo. Un escándalo resurgió desde las sombras, las prácticas laborales ocultas del grupo. En 2017, el periódico británico The Guardian reveló que Louis Vuitton producía zapatos en fábricas de Rumania por 300 euros al mes, y que luego solo añadía la suela en Italia para poder poner la etiqueta de Made in Italy. En 2020, el New York Times expuso condiciones similares con trabajadoras en India que bordaban vestidos Dior por menos de $2 al día. Durante años, estos temas se silenciaron. Pero en el nuevo clima de conciencia social y transparencia, los consumidores no estaban dispuestos a perdonar. LVMH ya no solo era símbolo de lujo, también de explotación. La imagen perfecta empezó a resquebrajarse, y no ayudó que Bernard, en vez de asumir responsabilidad, redoblara su control sobre los medios. Documentales críticos como Merci Patron fueron completamente ignorados por los periódicos que él mismo posee. Para muchos, esto no solo fue censura. Fue una advertencia. Criticar al rey del lujo podía costarte el trabajo. Y entonces llegó el caso Gucci. Mucho antes de ser el hombre más rico del mundo, Bernard intentó comprar Gucci en los 90.
Empezó como siempre. Adquirió un 5%, prometió colaboración y buscó sentarse en el consejo. Pero Gucci, liderado por Domenico De Sole y Tom Ford, no cayó en la trampa. Reaccionaron con velocidad y astucia. Diluyeron sus acciones, buscaron un aliado inesperado, el multimillonario François Pinault, y expulsaron a Bernard con las manos vacías. No solo perdió la compra, perdió la narrativa. Gucci se salvó, creció y se convirtió en una joya del grupo Kering, rival directo de LVMH. El fracaso fue tan humillante que hasta hoy se enseña en escuelas de negocios como el único gran error de Arnault. Y aunque eso ocurrió hace décadas, el eco regresó con fuerza. En 2024, el documental El lado oscuro del lujo se volvió viral en TikTok, con clips del caso Gucci, imágenes de fábricas clandestinas y testimonios de ex trabajadores. Se mostró una cara de LVMH que el público joven nunca había visto. El golpe a la reputación fue devastador. Por primera vez, consumidores comenzaron a ver marcas como Louis Vuitton, Dior o Fendi no como aspiracionales, sino como símbolos de cinismo corporativo. En redes sociales surgieron hashtags como Boicot LVMH y Luxury for Who. Celebridades comenzaron a cortar lazos. Y aunque muchos seguirán comprando lujo, el aura de invulnerabilidad de Arnault se desvaneció. Incluso los inversionistas empezaron a preguntarse, ¿qué pasará cuando Bernard ya no esté al mando? Su imperio es tan centralizado, tan dependiente de su visión, que su sucesión, aunque planificada en papel, es una bomba de tiempo. Porque al final, el lujo no solo se basa en productos, sino en percepción. Y hoy, esa percepción ya no es impecable. ¿Y si te dijera que todo este imperio de lujo, los bolsos de $3.000, los champañes exclusivos, las joyas de película, pudo haberse derrumbado por culpa de una bicicleta? Sí, una bicicleta. Porque fue durante un paseo en los Alpes franceses cuando Patrick Thomas, CEO de Hermès, recibió la llamada que cambiaría la historia del lujo. Bernard Arnault acababa de comprar, en secreto, el 14% de la empresa. Hermès, una de las pocas joyas que LVMH no poseía. Pero lo que vino después fue una guerra empresarial tan intensa, sucia y surrealista que ni Hollywood se atrevió a contarla. Y eso, te lo cuento en la siguiente sección. La actualidad. Hoy, Bernard Arnault sigue en la cima del mundo. A sus 75 años, controla el imperio LVMH, con más de 75 marcas y un valor de mercado que supera los $500.000 millones. Aunque por momentos pierde el primer puesto ante Elon Musk, Arnault se mantiene como uno de los hombres más ricos y más temidos del planeta. Pero el trono ya no es tan sólido como antes. La burbuja del lujo empieza a pincharse. Las ventas en China, su mercado estrella, han caído más de un 15%. Los influencers muestran boutiques vacías. Y TikTok está repleto de ex trabajadores que aseguran fabricar los mismos productos por una fracción del precio. Incluso Hermès, la marca más inaccesible del mundo, está relajando sus reglas para vender Birkins. Y aunque LVMH aún genera miles de millones, las señales de alarma están por todas partes. Caídas en bolsa, promociones históricas y un consumidor que ya no compra estatus sino significado. El lujo está cambiando y el viejo modelo de Arnault podría estar en peligro. Pero ¿quién puede detener a un hombre que ya se lo ha llevado todo? Bernard Arnault no inventó una sola marca, no diseñó un solo bolso y sin embargo creó el imperio de lujo más grande de la historia. Lo hizo con astucia, frialdad y mucha paciencia. Pero hasta los imperios mejor construidos pueden tambalearse, porque si algo ha demostrado la caída parcial de LVMH es que incluso los gigantes pueden sangrar. Y cuando eso ocurre, todos los que alguna vez fueron aplastados empiezan a oler la oportunidad. En los últimos años, Arnault no solo ha tenido que enfrentar caídas en bolsa o rumores de crisis interna, también ha tenido que defenderse de algo mucho más peligroso: el cambio generacional. Una nueva audiencia que ya no se deslumbra solo por logos o etiquetas, que exige transparencia, ética, sostenibilidad, que simplemente piensa distinto. Y para un imperio que construyó su poder sobre la percepción de perfección, eso puede ser letal. Hoy, marcas como Hermès, más pequeñas, más puristas, menos agresivas, le están quitando protagonismo. Incluso Zara y Shein,
desde el fast fashion, están moldeando el comportamiento de los consumidores más jóvenes. Y LVMH, atrapada entre el pasado que dominó y un futuro que aún no entiende del todo. La pregunta ya no es si Bernard Arnault seguirá ganando. La pregunta es, ¿quién será el próximo en intentar derribarlo? Y sobre todo, ¿qué pasará si lo logran?